Hablamos ahora con Ángel Arrebola, párroco de San Valero y delegado episcopal para las causas de los santos de aquí de la Archidiócesis. Ángel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Ángel, hemos hablado antes con Jesús, nos ha contado sobre Ismael de Tomelloso, que fue declarado Ujú. venerable el pasado mes de mayo y que se va poco a poco acercando a los altares. Tú eres el responsable, el delegado para las causas de los santos, como decías aquí en la Archidiócesis de Zaragoza. Cuéntanos un poco cómo funciona el proceso para empezar a estudiar si un fallecido es un santo. Bueno, pues transcurridos 5 años desde la muerte del siervo de Dios, pues hay alguien que puede proponer al obispo de la diócesis que se abra el proceso. La primera condición, evidentemente, es lo que todo el mundo además se conoce, ¿no? Ha muerto en olor de santidad, ¿no? Es decir, que tiene fama de santidad. Es una persona pues que por su vida, por las obras que ha realizado, etcétera, pues tiene fama de santidad entre el pueblo de Dios, ¿no? Una persona que ha vivido conforme a Jesucristo. Eso en el caso de lo que llamamos confesores, es decir, aquellas personas que no han muerto violentamente o que no han muerto entregando su vida por Jesucristo en el martirio, que serían los primeros santos, digamos, los mártires. Y transcurrido ese tiempo, pues el obispo, considerando pues los indicios que hay al principio, etcétera, etcétera, pues puede pedir a Roma el nihil ostat, es decir, el que nada obsta para que se empiece la investigación, ¿no? Y ahí comienza todo un proceso muy bonito, muy largo, en el que, bueno, pues se analizan pues los hechos del siervo de Dios, se analiza pues si tiene escritos, el caso de un fundador, de una fundadora. Varía un poquito en el tema de los mártires, evidentemente, ¿no? Porque en el tema de los mártires lo único que habría que certificar, que considerar, pues es que su muerte ha sido producida por odio a la fe. Es decir, que ese cristiano ha entregado su vida por Cristo, ha sido sacrificado imitando a Jesucristo, ¿no? Por odio a la fe. Y que en las circunstancias de la muerte pues no se haya visto implicadas otras circunstancias, otros, no sé cómo, ¿eh? Pero bueno, y eso sería un poquito así, a grandes rasgos, cómo comienza un proceso de canonización. Hablas de ese olor de santidad. Antes hablábamos también de que eh, se tiene que estudiar, ¿no? Que han vivido las virtudes de forma heroica, las teologales y demás. ¿Hay algún otro aspecto que se tenga, bueno, ya vale, ¿no? Con eso, pero que se tenga que Bueno, sí, considerar? Sí. sí, no, o sea, vamos a ver, evidentemente, que sea una persona que su vida sea un trasunto de la vida de Cristo, ¿no? Es decir, que haya encarnado en la realidad concreta de su vida, de sus circunstancias, la vida del Señor, ¿no? Y ese sería sobre todo, ¿no? Sobre todo. Ya digo que luego, si es un fundador, una fundadora, si es Ujú, una persona que tiene escritos teológicos, ujú, si es una persona incluso se consideran, ahora hay un nuevo, por ejemplo, nuevo ámbito para la canonización que abrió el Papa Francisco, que es la entrega de la vida por la caridad, ¿no? sí. Es decir, por una persona que no ha muerto por odio a la fe, sino por caridad. Ahí está, por ejemplo, el caso de este Sí, chico, el santo ahora del no recuerdo el nombre. patinete. El santo del patinete, Efectivamente, sí, sí, sí. exacto, conocidísimo, el Sí, chico del patinete de sí, Londres, ¿no? sí, Es decir, que por efectivamente. defender la vida de De una la vida mujer, de, sí. de una mujer, pues entrega su vida por caridad, ¿no? Es decir, no tanto por ser cristiano, cuanto por el amor. En Sí, fin, son sí. sí, son así, a grandes rasgos los motivos, Ujujujú. ¿no? Y luego entiendo que igual cuando el proceso avanza es cuando os ponéis en contacto con el Vaticano o... Sí, hay una fase diocesana que se llama, donde se hace toda la instrucción. Ujú, En el fondo es un proceso judicial realmente, ¿no? Es decir, donde hay unas pruebas, se abre un periodo probatorio, hay una fórmula, se fija una fórmula de dudas, ¿no? Si consta o no consta de la santidad de este siervo de Dios, se abre un periodo probatorio en el que los testigos, pruebas materiales incluso, ¿no? Pues eso, sus escritos, etcétera, y una vez concluido el proceso diocesano, se hace una sesión solemne que
que mucha gente pues ha podido ver en algunos casos, ¿no? Donde las actas del proceso diocesano se considera que ya están cerradas y ese proceso se lleva a la Santa Sede, porque al final el acto de canonización o la beatificación previa Ujú, es un acto que corresponde al romano pontífice, es decir, es el Papa ujú, quien decide, ¿no? Y ujú. entonces esas actas se llevan a Roma donde se estudian nuevamente, se estudia las actas, se ve que hay si hay esa fama de santidad con la que se inició el proceso, realmente tiene hechos que la respaldan. En el caso de los mártires no es necesario, pero en el caso de los confesores, es decir, de aquellas personas que han dado su vida, que no han dado su vida violentamente por Cristo, pues se requiere un milagro para la beatificación. Es decir, que a través de la intercesión de esa persona, el Señor ha operado un milagro. Y Ujú, también ese milagro pues tiene un pequeño proceso ujú, donde se considera pues los hechos, que sea una cosa naturalmente al menos difícil, no voy a decir imposible, pero mm, una curación, etcétera. sí, sí. Y eso también se estudia a nivel de la Santa Sede, un colegio de médicos, de cinco médicos, estudian el hecho, de tal manera que al final se propone al Papa que esa persona podría ser beatificada. Y es el Papa quien decide, ¿no? En Ujú, definitiva, es él quien determina si conviene, si no conviene, ujú. etcétera, ¿no? Y nos queda medio minuto para que Sí. nos digas si en Zaragoza se van recibiendo procesos, historias. Pues gracias a Dios, sí. De hecho, bueno, ahora tenemos los mártires de la persecución religiosa de los años 30 en Sí, España, que tenemos dos sí, procesos, sí, uno con 112 siervos de Dios abierto el sí, proceso y otro con 68. sí. Son los dos procesos más gordos que tenemos ahora, porque al Vale. final Ujú, son 200 mártires aproximadamente ujú, que llevamos adelante. Y sí. luego, pues efectivamente hay nuevos procesos de Mm, personas, incluso algunas recientes conocidas, bueno, que están ahí latentes. En vale. algunas hay que esperar el tiempo Ujú, necesario ujú. para poder abrir el proceso, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, la santidad sigue Qué siendo bien. el final, ¿no? De la vida de la Iglesia. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Ángel. Nos has recordado en esta entrevista que tenemos que ser santos y que os Así tenemos que es. dar trabajo. Sí, sí, todo, todo. Un abrazo fuerte, Ángel. Gracias. Gracias para ti, Rocío.